Pues nuestro grupo es el grupo número 7, titulado Alvar de Mou. Mi compañera Kenny, yo, Duber Vargas, Yui Castro y Ketty Medina. Bueno, nuestro grupo decidió aplicar el simulador y hacer las respectivas observaciones en el Colegio Marsella, institución educativa distrital, ubicada en la localidad 8, Kennedy, a cargo de la profesora Carolina Gómez, quien es coordinadora del área de lengua castellana en el respectivo colegio. Hicimos las observaciones con el grado 802, aplicamos el simulador con este grado, pero también estuvimos observando dos cursos más, un 11 y un décimo. Sí, como lo dijo la compañera anteriormente, observamos tres cursos, 11, décimo y octavo, y en la observación de estos tres grupos pudimos darnos cuenta de qué modelo básicamente es el que utiliza la profesora. El modelo que utiliza ella es como una mezcla entre tradicional y constructivista, ya que está más enfocado al tradicional. Sí. Está enfocado en el modo tradicional de la manera en que ella, digamos, sugiere una lectura, ellos tienen que estar ahí sentados, pues eso, leyendo y demás. Sin embargo, también ella trata como interactuar mucho con sus estudiantes, partir de lo que los estudiantes estaban manejando también un modelo constructivista. Pero debido, digamos, a las situaciones en que se encuentra el aula y demás, y el comportamiento de los chicos, que tienen un curso pues demasiado en movimiento, digámoslo así, entonces ella debe implementar en cierto modo un modelo tradicional. Bueno, el comportamiento que pudimos observar con los niños es que cada uno está como en su mundo, están muy dispersos, entonces es como complejo tenerlos todos en un solo momento. Vimos cuando la profesora les estaba haciendo una actividad con un libro que también trabajaron con nosotros, y es que los chicos, algunos no lo leyeron. Entonces la profesora los excluyó y dijo: ustedes no lo leyeron, miren a ver qué hacen, como sí. Y los otros mientras hacían su actividad. Entonces pues eso como que desmotiva a los chicos, pues porque ahí pierden tiempo, no hacen nada y ya como que van perdiendo el interés, digamos, por la clase. Bueno, a lo largo del semestre con el profesor Jaime Sarmiento vinimos trabajando diferentes lecturas de diferentes autores. Estas lecturas fueron un gran apoyo al momento de realizar el simulador, ya que todas las teorías que los autores nos presentaban dieron como una pauta para mejorar en nuestro rendimiento, como lo hace en la lectura de, dijo usted, Nuevas Pedagogías, que nos da como las pautas de qué hace la escuela de tradicional, que es algo como lo que ya estaba planteado en la vieja escuela, y es lo que la profesora básicamente utilizaba. Y esto fue lo que básicamente nos ayudó a desarrollar el simulador que trabajamos a lo largo de esta actividad. Otra lectura que también nos aportó bastante dentro de la implementación, o más bien el proponer la propuesta, valga la redundancia, del simulador, fue la lectura que se enfocaba en los enfoques autoestructurantes, elaborada por Julián de Zubiria Samper. Entonces se partía inicialmente, nos proponía que digámoslo así, el autor o el actor, mejor, el actor importante dentro del aula es el estudiante y es por él que se deben hacer las cosas. Él siempre es por quien se deben, digamos, elaborar trabajos, elaborar actividades, y siempre desde lo que él sabe se debe partir. Además también él citaba a Sócrates con lo de la mayéutica, entonces nos decía que nosotros debemos darle como sugerencias, oportunidades a los chicos, en ese caso lo diría Sócrates a sus discípulos, situaciones en donde ellos, dentro de un proceso mental que ellos realizaran, encontraran soluciones, de ese modo generaban conocimiento y podían desarrollar mentalmente más sus capacidades, digámoslo, cognitivas, analíticas y demás. También, ya partiendo desde lo que es el niño como tal y lo que uno debe generar en él, nos citó a Albert Einstein, en donde nos decía que siempre se debe tener en cuenta a la persona como el autor y el actor principal en el contexto social. Partiendo desde la persona y su contexto social, es que se deben elaborar las nuevas tareas y las nuevas cosas. Porque también Julia nos decía que una cosa es saber y otra cosa es entender. Por lo tanto, el docente, ¿qué debe hacer? No brindarle la información y llenarlo de conocimientos como el que graba algo y
lo repita cada nada, sino que también comprenda y entienda por qué es eso y por qué se hace eso. También teniendo en cuenta los procesos que pues el niño desempeñe y haga, porque es lo que realmente nos debe, digamos, interesar y por lo que el docente debe trabajar. Bueno, partiendo de esto, la profesora Carolina recae en esto porque en algunas de sus clases ella les da mucha información a los chicos y como que no les da la oportunidad de que ellos busquen esa información por otro lado, o sea, por ellos mismos, sino todo se los da y pues ahí los chicos solo reciben y reciben y reciben, pero como que no producen. Ese fue el caso que nosotros vivenciamos en una de nuestras observaciones. Los estudiantes estaban iniciando la lectura del libro Relato de un náufrago del autor Gabriel García Márquez y notamos que la profesora les da la información previa de lo que va a tratar el libro, de la función de los personajes y creemos que esto es malo debido a que es importante de que los niños se internen ellos mismos en la lectura y tengan clara la perspectiva personal que pueden tener de ella, no que se dejen influenciar por la perspectiva que tal vez la profesora tuvo del libro porque puede ser muy diferente a la que ellos vayan a crear respecto a lo que nuestra compañera Kenny hablaba. Con respecto a la propuesta del simulador que nosotros trabajamos, la hicimos en base al libro de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. Pues este libro ya lo venían trabajando, entonces no queríamos afectar el proceso que ellos tenían y por eso lo trabajamos. Hicimos dos actividades, una en base al libro y otra por afuera de este libro. La primera actividad fue el cadáver exquisito, que consistía básicamente en que los estudiantes escribieran cómo creían ellos que iba a terminar. Se les dio una hoja a cada grupo y cada grupo escribía el final que ellos querían el final que ellos querían. Al final los pasamos al frente a leer los finales y hubo finales bastante interesantes y esa fue básicamente la actividad de cadáver exquisito. Mi compañera Judy nos va a explicar básicamente lo de la otra actividad que es del acordeón literario. Bueno, dentro de la actividad del acordeón literario se tenía inicialmente planteado, digamos que ellos nuevamente escribieran, nosotros uníamos todo, creamos una obra diferente. Sin embargo, dentro del quehacer docente uno se da cuenta que uno no debe adaptar el aula al docente, sino el docente debe adaptarse al aula. Dado el caso de que era un viernes a las 2 últimas horas, un grado octavo, en donde hay chicos entre los 14, 15 años, a esa hora con el calor, la falta de almuerzo, ya viernes, 2 últimas, el ambiente se pone algo tenso y ya los chicos están cansados. Entonces nosotros optamos más bien por crear una especie de diálogo en donde todos participaran y de ese modo crear un cuento o una obra literaria. De ese modo entonces tocamos, digamos, pautas que nos sugería de Subiría Samper en cuanto al contexto de la persona, citando a Einstein, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces nosotros sugerimos que nos dieran situaciones que a diario se vivieran y que fueran una problemática que ellos consideraran una problemática de Bogotá. Ellos nos dijeron Transmilenio. Sin embargo, por otro lado, cosas como desigualdad, contaminación, machismo, inseguridad. Entonces nosotros, ¿qué logramos hacer? Dentro del Transmilenio, contextualizar las demás situaciones y de ese modo también crear como una historia ficticia en donde los incluyera a todos. Entonces, ¿qué propusimos? Una salida pedagógica a Monserrate, íbamos a llegar por Transmilenio porque no había dinero para pagar una ruta, un bus que nos llevara exclusivo a nosotros. Dentro de ese contexto, por decirlo así, logramos que los chicos entendieran que a partir de lo cotidiano surge algo que nos ayuda a aprender y a desarrollar las habilidades lectoescriturales. Entonces, dentro del viaje pasaban situaciones de contaminación, les sugerimos una situación de seguridad, estuvieron de acuerdo y ellos participaron activamente. Entonces ahí nos dimos cuenta que desde cosas pequeñas podemos también incentivar al estudiante a que tome posición crítica, como lo sugirió la compañera Ketty, una posición crítica de lo que nos sucede y qué posibles soluciones podemos dar. Los chicos ante la actividad se mostraron bien, participaron, aportaron y también les dimos a entender que una obra literaria no simplemente comprende lo que está allá guardado en una biblioteca, sino que una obra literaria se comprende desde lo más mínimo. Aquí podemos sugerir lo de los cuentos cortos. Cito uno. Toque de queda y el cuento es así. Quédate, le dije y la toqué. Y ahí estuvo el cuento corto y
y es una obra literaria. Eso les sugerimos a los niños, lean lo que a ustedes les guste, una historieta, un chiste, y desde ahí vayan creando obras autónomas en donde ustedes consideren que hay una problemática, que hay una finalidad, o simplemente lo hacen porque les gusta y eso les ayuda a desarrollar capacidades mentales o les ayuda a implementar tiempo libre que lo pueden invertir en otra cosa, prefieren invertirlo en la escritura. La idea era esa, básicamente. El objetivo de la actividad El Acordeón Literario era que los estudiantes se plantearan a sí mismos un eje narrativo. Entonces debían contestar 5 preguntas básicas acerca de la historia que ellos mismos estaban creando, que son quiénes, cómo, cuándo, por qué y ¿cuál más? Falta una. ¿Quiénes, cómo, cuándo, por qué y dónde? Ellos tenían que responder esas preguntas y cuando ya todas estuvieran resueltas se iba a ir creando la historia. Y al final íbamos a acordar pues cuál era la reflexión de lo que estábamos haciendo y el resultado fue muy positivo. Bueno, a partir de esto la experiencia fue muy fructífera pues para nosotros porque al principio fue complejo tener la atención de todos los niños, pero después las actividades fluyeron súper bien, los chicos empezaron a participar y se estaban divirtiendo, estaban como muy activos. De hecho, la profesora al principio utilizó un método tradicionalista porque los chicos estaban como en su cuento, estaban hablando mucho, no estaban dejando que se realizara la actividad, pero pues ya después los separó y ya fue fluyendo la vaina. También... Bueno, con respecto a cómo nos sentimos trabajando con estos niños, fue algo asombrado, pues me sentí asombrado porque esperábamos algo más, un reto peor, por decirlo así, porque era un viernes a las 2 últimas horas con niños de 13, 14 años, un octavo básicamente, y yo esperaba algo como que más difícil, pero los niños nos colaboraron bastante, participaron mucho, nos dieron su apoyo en la actividad, nos entendieron que nosotros no éramos profesores ya graduados, sino que éramos estudiantes igual que ellos. Y sí nos sentimos, o por lo menos yo me sentí bastante cómodo trabajando con ellos. Y sí. Una de las lecturas que nos sirvió mucho como base para crear el simulador fue la lectura número 6, que en realidad para nuestro curso sería la 5, que habla acerca de la escuela inteligente. Consideramos que la profesora Carolina tiene expectativas de crear su escuela ideal, pero pues ella era clara respecto a que se sentía muy limitada por las directivas y por el colegio en sí, porque limitan la creatividad de los niños. Ese era el caso de Radio M, que era la emisora oficial de la universidad, que era creada de la universidad, no del colegio, que era creada por estudiantes, por asuntos burocráticos se cerró. Entonces, en ese aspecto, el colegio está centrado solamente en el estudio y no se está preocupando por ayudar a alimentar la creatividad de los estudiantes. Con respecto a esta lectura, concluimos de que es muy importante para el docente ayudar a formar estudiantes reflexivos y críticos respecto a la sociedad a la cual se van a enfrentar. También es importante comprender que los únicos que aprenden en el proceso del aula no son los estudiantes, sino también uno como docente aprende a diario de ellos, aprende del comportamiento de los estudiantes y que sí en realidad se puede amar la labor docente, que en realidad uno se puede levantar con ánimo de ir a un colegio a dictar clases o a una universidad. Algo muy importante que ella nos recalcó durante la entrevista fue que no perdiéramos el tiempo a la hora de estudiar, que si era necesario hacer nuestra maestría inmediatamente saliéramos de la universidad o los estudios posteriores que tuviéramos que hacer los hiciéramos, porque muchas veces se pierde el tiempo respecto a los estudios y eso hace que uno se arrepienta en un futuro. Como estudiantes de esta carrera tenemos claro que el docente es un estudiante continuo, no solamente durante la universidad, sino que constantemente tiene que estar aprendiendo. Es algo así como el médico, ella hace esa comparación, que el docente es como el médico, que constantemente se tiene que estar informando respecto a las nuevas actualizaciones pedagógicas que hay, y eso es algo que señala mucho en esta lectura. También se señala mucho el hecho de que es importante formar estudiantes que no solamente estén pensando en las notas, porque normalmente nos crean esa idea de que desde niños el estudiante inteligente es el que tiene 5 y no es así. Hay estudiantes que no tienen las mejores notas, pero que su capacidad va más allá de estar pendiente de la nota, sino de reflexionar
por qué está estudiando lo que está estudiando. Como docentes debemos impulsar a nuestros estudiantes a que tengan claras las razones por las cuales están aprendiendo algo. Y eso era lo que pretendíamos hacer en el simulador, de que ellos pudieran ver de que realmente la literatura no es una obligación porque nos dejaron un libro en un colegio y tenemos que leerlo, sino que realmente es algo que nos puede ayudar a nosotros a liberar nuestro espíritu, a recrear nuestra imaginación y demás. Ese era el objetivo principal del simulador, que ellos comprendieran por qué queríamos como incentivarles ese amor hacia la lectura. Por ello es importante, retomo lo que decía, que el estudiante inteligente no es el que saca 5 y los demás son los que son menos inteligentes, por decirlo de algún modo. Por eso es que el docente debe estar por el aula y para el aula. Es nuestra labor descubrir en cada estudiante qué fortalezas tiene, qué falencias tiene y de ese modo brindar una solución de modo tal que el talento que cada estudiante tiene lo explote y sea una solución más para la sociedad que hoy en día pues estamos viviendo, esa situación que estamos viviendo. Eso fue, digamos, lo que más nos aportó, personalmente me aportó como descubrir en cada estudiante qué hay y adaptarme a ellos para poder ayudarlos, más no adaptarme a lo que yo quiero, porque realmente yo tengo una edad diferente, viví en una época diferente a lo que ellos están viviendo. Y retomar nuevamente lo que decía Zubiria Samper en su lectura, de que una cosa es saber y otra cosa es entender. Entonces es cuando uno dice, yo sé que es tal cosa, pero no sé cómo explicarlo. La idea es que el estudiante siempre tenga la comprensión de por qué algo es, por qué algo no es, por qué se dice esto, por qué no se dice lo otro. Y ahí nuevamente, entonces retomando lo que decía, que uno debe estar siempre informado. Porque van a salir muchas obras literarias, no solo las de la época clásica, las del siglo XIX, las del siglo XVIII. Y si uno no está informado de eso, que le está tocando a nuestros estudiantes, pues realmente el estudiante se va a decepcionar de la labor docente, como que dice, bueno, mi profesor no sabe por qué no me enseña tal cosa, por qué no entiende tal tema. Entonces siempre estar en la constante información y en la constante comprensión del estudiante, porque para ellos es que uno está trabajando y está haciendo su labor docente. Ese fue el caso, precisamente ahora que Judy habla acerca de eso, ese fue el caso de una profesora, no sé si recuerdan, una profesora de lingüística, que se extrañó de uno de los libros que estaba leyendo un compañero, si recuerdan eso, porque es un modelo diferente de lectura al que ella tiene, pues claro. Entonces digo que iba a tomar ese libro como ejemplo para cuando hicieran una junta de docentes mostrarles qué es la lectura, la literatura que nosotros en nuestra época pues actual hacemos, porque es completamente diferente a lo que ella tenía claro y a lo que ella lee. Entonces es importante como docentes, como dice yo, estar informados respecto a las nuevas, por decirlo así, los nuevos modelos de literatura que están llegando, porque hay una gran variedad y no solamente es lo que uno cree, literatura clásica, no, hay mucha variedad en cuanto a literatura. Y ya pues las conclusiones finales, ya como lo que aprendimos no solamente del simulador, sino de la clase. Bueno, pues algo muy gratificante que nos quedó a todos fueron los aportes que los estudiantes hicieron al final de la clase. Cuando les preguntamos qué les pareció la actividad, ellos respondieron cosas como que los trabajaron muy bien. Un comentario me quedó sonando mucho, fue un chico que se la pasó hablando mucho, que era como el que hacía el disciplinado. Dijo algo como, es chévere que ustedes vengan y hagan actividades así, porque es algo que no se ve tan seguido. Las clases, lo dijo así textualmente, las clases son aburridas. Entonces la profesora yo sentí que se sintió mal, pero personalmente a nosotros nos hizo sentir bien, porque es algo que nos queda, que nos llena para ser profesores en la labor docente. Todo esto son cosas que uno va aprendiendo a lo largo de las experiencias en los colegios y lo ayuda a motivarse para seguir en esta carrera. La verdad, respecto a lo que dice Duber, la verdad es que es muy bueno sentir esa satisfacción y sentir de que a las personas realmente les gustó la idea que nosotros nos planteamos. También eso se habla en el texto 6, se habla acerca de la satisfacción y las ganancias que como docente uno puede llegar a tener a lo largo de su carrera. También es importante, pues aprendimos de que la única manera de aprender no es exclusivamente el profesor enfrente, en el tablero, sino que también podemos aprender primero incentivando el trabajo grupal. Es importante
que enseñemos a nuestros niños pues, que tenemos en clase a que trabajen en grupo, a que sean compañeristas. Y también es muy importante, desde el inicio nosotros teníamos claro que el juego es algo muy importante para los niños, en especial a esa edad, que queríamos que ellos jugaran y que se dieran cuenta que jugando se puede aprender de verdad. Otra conclusión de... También de que la escuela tradicional predomina mucho, pues porque a veces se necesitan de ciertos métodos para tener el control del curso. Por decir, cuando hay que separarlos, cuando hay que sentarlos de cierta manera, cuando hay que callarlos, porque a veces todos hablan al tiempo y es difícil como explicarles algo y que todos estén dispersos, entonces hay que usar ciertos métodos. Pero pues estos métodos también se pueden llevar de una manera constructivista. Creo que la profesora a veces también lo intentaba hacer, porque lo que ella planteaba era que ella intentaba no hacer de sus clases algo muy tradicional. Pues básicamente ese fue el trabajo que nosotros como Grupo 7 realizamos en el Colegio de Marsella y ya, creo que aquí cortamos. Gracias. Gracias.